sin tener los recursos ni dinero, sin tener la prensa libre que nos apoyara, incluso encarando una tiranía más cruel, aún así puede prevalecer por la convicción, la fuerza del amor, la fuerza de la convicción son los más fuertes que existe. Me siento muy orgullosa de ser parte de esta generación de venezolanos. La mayoría nunca han conocido lo que significa vivir en la libertad o lo que significa ser parte de una sociedad democrática, pero han arriesgado sus vidas, sus seres queridos, todo lo que han tenido, porque comparten ese sueño de vivir en un país libre. Se trata de la dignidad humana, se trata de la justicia, se trata del amor. Y el amor por los niños, el amor por nuestro país y el amor por la libertad es lo que nos ha traído hasta acá. Ahora encaramos una situación compleja y delicada y como venezolanos estamos totalmente agradecidos al presidente Trump, a su equipo, su gobierno y al pueblo de Estados Unidos, porque hace falta mucha valentía para hacer lo que él hizo. Y lo hizo, sí, representando al pueblo estadounidense, pero también porque a él le importa el pueblo de Venezuela. Y él me lo dijo ayer. Y creo que ese es el mensaje más importante que les puedo llevar a mis conciudadanos en Venezuela, decirle al pueblo venezolano que el pueblo estadounidense y el presidente de Estados Unidos realmente le importan las vidas, el bienestar y el futuro de Venezuela. Estoy hablando sobre nuestros prisioneros políticos también y esas personas que han sido perseguidas, aquellas que todavía están en el exilio. Y también hablo de esos niños que están creciendo sin sus madres porque tuvieron que huir para enviar alimentos, que están creciendo sin educación porque los colegios públicos en Venezuela funcionan 2 días a la semana porque los maestros ganan $1 al día y necesitan buscarse otros trabajos para poder comer. Que estos niños que están creciendo sin asistencia médica ni comida, y tenemos esta generación que ha sufrido los niveles más altos de desnutrición en un siglo. Eso es nuestra realidad. Esa es la realidad de nuestros hijos, niños ahora. Y es por ellos, por salvar sus vidas, es que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Por eso vinimos para ganar. Y lo único que quiero garantizarle al pueblo venezolano es que Venezuela va a ser libre. Y eso se va a lograr con el apoyo del pueblo de Estados Unidos y el presidente Donald Trump de Estados Unidos. Así que estoy muy agradecida de estar aquí. Estamos enfrentándonos a unos momentos difíciles y estamos preparados para el reto y hacer lo que haga falta como un gobierno legítimo. El Mundo González Urrutia y yo estamos en comunicación permanentemente todos estos días y sentimos que no solamente con el mandato del pueblo venezolano, y es por eso que yo estoy aquí, por eso es que pude hablar con el presidente de Estados Unidos. Sabemos que tenemos una tarea muy importante para reparar la situación de Venezuela, para volver al gobierno cuando llegue el momento apropiado. Así que muchísimas gracias y aquí estoy dispuesta a contestar sus preguntas. Creo que hay un procedimiento que ya se ha diseñado así, porque si no, no se puede hacer este proceso bien. Muchas gracias. Es un honor tenerla aquí. Señora Machado, gracias. Voy a empezar con una pregunta y luego le vamos a abrir a la prensa. Mi pregunta para usted, señora Machado. Usted sabe que el pueblo venezolano lo conoce mejor que nadie, ¿verdad? Sí, un segundo, por favor. Usted conoce al pueblo venezolano mejor que nadie, sobre todo por el apoyo que le han mostrado una y otra vez. Me pregunto, ¿usted me podría decir un poco acerca, como usted sabe, su país ha sido destruido por el socialismo, por Cuba, Rusia e Irán, saqueando su país, su riqueza? Usted ve, y la víctima principal es el pueblo venezolano. ¿Usted ve un futuro en el cual
si es posible, donde haya elecciones libres y justas, que vuelva la democracia a Venezuela y restablezca todo, o también un aliado estadounidense y un país que deja esas grilletas del socialismo. Escucho un eco aquí. ¿Está bien? Ah, bueno, está bien. No, no hay un problema con el eco, hay un problema con el audio. No, por favor. Estaba más cómoda sentada. ¿Prefieren que me ponga de pie? No. ¿Está mejor así ya? Ah, bueno. Bueno, me encanta empezar con este tema porque entiendo que hay muchas preocupaciones en relación a la transición en Venezuela comparado con eventos anteriores en otras partes del mundo. Y siempre insisto en la diferencia entre lo que está sucediendo hoy comparado con los países del Medio Oriente que pasaron por cambios de gobierno o de regímenes. Estamos hablando de una sociedad que de hecho es la más cohesiva en la región, incluso en el mundo. Me atrevo a decir eso. Me, el 90% de la población quiere lo mismo. Eso es muy extraño. No solo rechazaron al régimen actual, sino que quieren lo mismo. No hay tensiones religiosas dentro de la sociedad venezolana, o raciales, o de origen, o políticas, o sociales. No había un deseo que unió a los venezolanos y ese deseo es que queremos que nuestros hijos vuelvan a casa. Y esa fue la exigencia que escuché en todo Venezuela en el 2023 cuando íbamos al proceso de las elecciones primarias, que me hizo darme cuenta cuán poderoso era eso, unir a un país, derrumbar las barreras que el régimen había creado para dividirnos entre ricos, pobres, de izquierda, de derecha, pobres, ricos, militares y civiles, y unificamos a nuestro país. Por eso siempre dije, Maduro va a salir, nos vamos a deshacer de él, un día u otro. Lo que importa es que el país que venga después es un país basado en valores compartidos. Queremos vivir con dignidad, queremos vivir con el resultado de nuestro trabajo, de nuestros esfuerzos, una sociedad basada en el mérito, no si conoces al chavista que está en algún lugar en algún momento. Las mujeres no quieren migajas, no, quieren dar, no quieren que le den a sus hijos una caja de comida, porque eso tiene un gran costo, uno tiene que de doblegarse hasta eso. Entonces, y a la opresión. Quieren vivir ganándose la vida con un trabajo, con dignidad. Por eso es que Venezuela se merece y quiere ahora, y de eso es lo que estamos hablando. Por supuesto, el resultado de estos procesos va a ser una sociedad que esté basada en estos valores. Es una sociedad que es profundamente proestadounidense. Y quiero insistir en esto. Delcy Rodríguez, sí, es comunista. Ella es la aliada principal de la representación del régimen de Rusia, de China y de los iraníes. Pero ese no es el pueblo venezolano y no son las Fuerzas Armadas tampoco. Así que yo me siento profundamente confiada de que vamos a tener una transición ordenada. Es una fase compleja. El trabajo sucio ya lo han hecho ellos, pero el resultado de esta transición estable será una Venezuela orgullosa que va a ser el mejor aliado que Estados Unidos haya tenido jamás en las Américas. Vamos entonces ahora a una persona que llame. Perdón. Sí. Muchas gracias por venir. Me doy cuenta que hay mucho interés. Vamos a tratar de contestar todas las preguntas. Llevo una lista
y algunos van a tener más de un reportero acreditado. Así que por favor levanten las manos para que uno de nuestro personal le traiga el micrófono. Julio Vaquero de Telemundo, por favor. Hola María Corina, qué gusto verte aquí en Washington, D.C. El presidente Donald Trump, su gobierno, está hablando y trabajando con Delcy Rodríguez, así lo han dicho ellos. Usted le dio el Premio Nobel de la Paz al presidente Trump en su encuentro ayer. ¿Qué le dio el presidente a usted? ¿Un reconocimiento de su legitimidad como opositora con el mandato de encabezar esta transición en Venezuela? Gracias, Julio. Yo no vine a buscar nada para mí. Vengo aquí en representación del pueblo de Venezuela que eligió a Edmundo González Urrutia como presidente electo. ¿Perdón? ¿A que lo baje? No, los teléfonos. Ah, los teléfonos, ok. Entonces, repito, yo vine en representación del pueblo de Venezuela, que nos dio un mandato. Primero, el 22 de octubre del 2023. Ay, no. Ya va. Chicos, un minuto. Vamos a ¿se escucha bien o no? Ya, vamos a cambiarlo. Ok, ahora está mejor. ¿Ahora sí? Ok, voy a repetir la pregunta la respuesta a la pregunta de Julio. Les decía, yo vine a reunirme con el presidente de los Estados Unidos en representación del pueblo de Venezuela, que nos dio un mandato. El 22 de octubre del 2023, cuando yo recibí más del 92% de los votos en las primarias, y el 28 de julio de 2024, cuando Edmundo González Urrutia, en las condiciones más extremas y fraudulentas, recibió el 67% de los votos de los venezolanos y lo probamos. Y lo probamos. Vine a recibir de parte de él un mensaje para los venezolanos. Y es la seguridad de que contamos con los Estados Unidos para avanzar en una ruta donde se haga respetar la soberanía nacional, la libertad, la democracia y la justicia. Hay un proceso muy complejo en marcha, lo sabemos, pero se están dando pasos. Evidentemente, para los venezolanos es una situación cada día, para muchos venezolanos de vida o muerte, y ahí hay una enorme urgencia ética. Pero entendemos que este es un proceso complejo al cual nosotros somos parte y queremos y estamos contribuyendo. Gracias. Nick Schifrin from PBS, please. Siguiente de PBS, por favor, Next Shift. Hola, María Corina. Thank you so much. It's great to see you in person. Es un placer verla en persona después de verla de manera virtual en los últimos años. Un par de preguntas, si me permite, parecido a lo que usted acaba de contestar, pero en inglés ahora. Tuvo una reunión muy buena con el presidente ayer, pero él todavía mantiene una relación positiva y también una conversación positiva sobre Delcy Rodríguez, el director de la CIA, estuvo ahí. ¿Qué mensaje tiene usted para el presidente y Estados Unidos cuando la política de Estados Unidos todavía es apoyar el gobierno de chavismo que existe en Caracas? Y quiero hablar sobre su declaración anoche, que usted pensó que iba a morir en algún momento cuando se fue de Venezuela en el barco. ¿Usted nos puede contar qué le pasó en ese momento cuando usted estaba en ese barco? Gracias. Bien, en relación a todos los detalles de cómo y de qué manera me fui de Venezuela, para la protección de aquellos involucrados y los que me ayudaron a llegar aquí. Voy a esperar hasta que el régimen ya no esté en la capacidad de hacerle daño a ninguno, para compartir eso en detalle. Así que sí, hubo un momento en el viaje, en la travesía, en el barco, en el cual me hice daño porque las olas estaban muy altas, más de 6 pies de altura, y había mucho viento y nos perdimos en el océano. Perdimos la señal de GPS y los teléfonos satelitales dejaron de funcionar. Starlink
la antena tampoco funcionaba, todo al mismo tiempo. Así que fue muy arriesgado, peligroso y un momento que me causó mucho temor, y eso duró varias horas. Al final, como he dicho, seguimos adelante de la mano de Dios. Y por eso creo que esto es un milagro y estoy aquí. Y sé que algún día podré compartir los detalles con ustedes y darle de manera personal a todos aquellos que arriesgaron su vida para que esto pudiera suceder, porque sabían que era muy importante, muy, muy importante para nuestra causa de que yo pudiera salir de mi país en ese momento. En relación a su primera pregunta, mire, esto no tiene nada que ver con una tensión o una decisión entre Delcy Rodríguez y yo. Esto se trata del cartel y la justicia. Se trata de una estructura criminal que es el régimen y el mandato del pueblo venezolano. De eso se trata, eso es lo que está en peligro en este momento. Yo soy solamente un miembro de un movimiento inmenso de millones de venezolanos que han decidido y están comprometidos a ser libres. Y no tengo ninguna duda de que el presidente Trump y su gobierno y el pueblo de Estados Unidos apoya la democracia, la justicia, la libertad y también el mandato del pueblo de Venezuela. No tengo ninguna duda al respecto, no solamente porque es por el bienestar del pueblo venezolano, pero como lo digo también porque es crucial para el pueblo estadounidense. Estados Unidos hoy está más seguro, es una nación más segura después del 3 de enero. Y una vez que el régimen salga y se logre la transición, Estados Unidos no solamente será una nación más segura, sino también una nación que va a tener más prosperidad y fortaleza en todo el hemisferio. Ahora tenemos a Eric Martin de Bloomberg, por favor. Gracias. María Corina, quisiera preguntarle sobre la cronología de la transición democrática dentro de Venezuela, porque obviamente la Constitución pide que en 30 días haya una nueva elección. Usted ya ha dicho y ha sido reconocida por muchos países, incluyendo Estados Unidos, en el 2024. Edmundo González como ganador de la elección, con las acusaciones de que la elección fue robada por el régimen de Maduro. Como mencionó usted, la primaria la ganó en el 2023 de manera completa. ¿Su expectativa en este paso, sería quizás una nueva elección en Venezuela? ¿Usted espera que eso suceda en el 2026? ¿O cuál es el mapa de ruta para estos días por el gobierno de Delcy Rodríguez ahora y el gobierno de facto que está en este momento, que está comparado con un gobierno democrático? Gracias, Eric. Si la Constitución venezolana fuera respetada, no tendríamos 1.000 presos políticos ni 9 millones de ciudadanos que hubieran abandonado el país huyendo, ni una presidenta, el presidente electo en exilio en Madrid. Él hubiera tomado posesión en 2025, perdón. Así que nos damos cuenta que no hay el Estado de Derecho en Venezuela. No sé si ustedes saben, en este momento está en el último lugar a nivel internacional en relación al Estado de Derecho. De 142 países que han sido evaluados por el proyecto de justicia internacional, Venezuela es el número 142. Así que, ¿qué vamos a hablar de la Constitución? Se trata de fortaleza al final de todo, y por eso es que este proceso que empezó el 3 de enero, y por eso
sucedió realmente. Esa es la gran diferencia, que se dieron cuenta que el régimen se dio cuenta que lo que están viendo el pueblo organizado y sobre todo esta última fase, la fuerza también de los aliados democráticos que están preocupados sobre la estructura del régimen, un régimen criminal en Venezuela. Así pues, esto es un proceso que tiene varias fases. Estamos en una en la cual que es compleja, como dije anteriormente, en la cual el régimen se le ve forzado a desmantelarse a sí mismo y algunas de las estructuras que los han mantenido en poder, sobre todo la represión, el sistema de represivo que existe. Eso requiere no solamente que los presos políticos sean liberados, sino que estén libres completamente. El hecho que no estés en una cárcel no significa que estás libre. En Venezuela han salido de las cárceles, pero no pueden hablar con la prensa, no pueden irse del país y todavía están aterrorizados. Todos los centros tienen que ser cerrados y ciertamente tiene que haber garantías para que los periodistas puedan hablar y aquellos que se han ido del país puedan regresar y nos organicemos y que hagamos hacer una realidad el deseo del pueblo y que se respete el deseo del pueblo. Yo todavía no solamente he hablado con las familias de los que han sido liberados en las últimas horas, sino especialmente con aquellos que no han sido liberados y no saben dónde están sus seres queridos en este momento. Simplemente han desaparecido. Estoy hablando de cientos de personas. El otro día nos enteramos en estas últimas horas que había más prisioneros políticos de los que pensábamos, porque muchas familias tenían miedo simplemente de denunciarlo, que sus seres queridos habían sido encarcelados o habían desaparecido por culpa del régimen. Así que ahora que han sido liberadas, ni siquiera estaban registrados en nuestras listas. Así que esto es lo que está sucediendo todavía. Hay una estructura criminal de terror, no solamente para la población civil, sino también en las fuerzas, en los militares. Una de las urgencias o prioridades que tenemos y que tienen que suceder y tienen que resolverse en los próximos días es que necesitamos desmantelar esa estructura de terror para el DGCIN o la Casa Militar, que son los que han cometido los crímenes de lesa humanidad, y no solamente a nivel civil, sino también a nivel militar. Así que una vez que tomemos esos pasos, podremos salir adelante en la reinstitucionalización de nuestro gobierno. Y al final tendremos elecciones libres y justas. Y estoy hablando de gobernadores, alcaldes, Asamblea Nacional. Necesitamos tener que el pueblo se pueda expresar libremente y que su deseo se haga cumplir. En la última elección, la presidencial, me refiero con el presidente electo Mundo González, cuando él ganó, casi el 40% de los venezolanos que tenían el derecho de votar no podían porque el régimen no les permitía votar. Esto es una de las cosas más importantes que tenemos que corregir. Todo venezolano que vive en Venezuela o en el extranjero debería tener el derecho a votar lo antes posible. Gracias. Gaby Peroso from BPI, please. Gaby Peroso de BPI. Gracias. Gracias. Quería que nos dijeras lo que se pueda revelar de la reunión con el presidente Donald Trump, por ejemplo, la importancia del reconocimiento al presidente electo Edmundo González, un cronograma electoral, eso se habló, hay posibilidades ciertas de esas dos cosas. Y en segundo lugar, una pregunta que se hacen los venezolanos, tu retorno a Venezuela, saliste con condiciones distintas. Ahora Estados Unidos también está involucrado en eso. También se habló de eso con el presidente Donald Trump, la conveniencia que vuelvas o no. Y para poner lapsos a Carnaval, Semana Santa, ¿cómo lo podemos medir? Porque los venezolanos se lo preguntan. Gracias. Gracias, Gladys. Te entiendo, porque como lo dije antes en inglés, para nosotros es un tema de vida o muerte. Miles de venezolanos cada día que pasa
es una tortura, es una tragedia y es un tema de la urgencia ética asociada a poder realmente iniciar un proceso de reconstrucción del país y que regresen los venezolanos que se han ido. Como ustedes comprenderán, los detalles de la conversación con el presidente no lo voy a hacer público, es parte, por eso fue una conversación privada y yo soy rigurosamente respetuosa de los términos de cada conversación. Sí, porque esto depende de lo que yo dije y que además lo he dicho públicamente, voy a decirles que por supuesto que insistí en mi deseo de regresar a Venezuela lo antes posible. Y lo voy a hacer. Voy a regresar a Venezuela lo antes posible. Y evidentemente fue un tema que discutimos y todo lo que ello implica. Pero no soy solo yo. Son millones de venezolanos, otros compañeros, líderes políticos de otros partidos que también quieren hacerlo. Incluso ayer algunos senadores hablaban de ir a Venezuela, lo dijeron públicamente y lo declararon. Y les bueno, quizás hasta podemos ir juntos. Es decir, yo creo que hay mucha gente en el mundo preparándose para ir a Venezuela porque sabemos que este es un proceso irreversible. Puede tomar un día más, puede tomar un día menos. Puede haber alguna fase que no nos la habíamos previsto o que no nos gusta. Eso es verdad. Es un proceso tremendamente complejo, desmontando una estructura que tiene 27 años en el poder, destruyendo todo, aliados con los rusos, con el régimen iraní, entregando nuestras riquezas a China, ofreciendo el territorio venezolano para que opere Hezbollah, Hamas, los carteles de la droga, la guerrilla colombiana. Todo ha entrado, persiguiendo a la sociedad, acabando con nuestras instituciones. Y no pudieron. Tenido toda la plata del mundo. Por aquí tenía yo la cifra de lo que fue, lo que le ha entregado el régimen chavista desde el 99 hasta este año en petróleo venezolano regalado a Cuba. Estamos hablando cerca de 5 billones de barriles de petróleo. Es una cifra monumental, regalada. Entonces, a mí no me vengan a decir que quién se está agarrando el petróleo en Venezuela en este momento. O sea, han saqueado Venezuela. Y aún así, el país está de pie, decidido, unido, y pueden tener la seguridad que nosotros vamos a convertir a Venezuela, ahora sí, en el milagro latinoamericano. So this was stated until Esto se dijo this was supposed to last until noon. It is now hasta el noon. mediodía, If ya es la everyone's getting to mediodía, stay, pero si todos se stay. quieren quedar, se pueden quedar. Paolo Mastrolli from La Repubblica, Pablo please. Mastrolli de La República, por favor. ¿Dónde está? No veo. Allá. Ay, Pablo, está el... Thank you very much for doing Muchas this. You gracias por met hacer in Rome esto. with Usted Pope Leo. se reunió con el Papa León. ¿Usted me podría conversar lo que habló con él y si la Santa Sede la puede ayudar en esta transición? Muchas gracias. Fue una reunión muy importante. Yo soy católica, como ustedes saben, y durante mi viaje oré muchísimo. Así que pude no solamente de hablar con él, sino también darle a él uno de los rosarios que yo me traje durante ese viaje. Y fue un día que marcó mi vida a nivel personal, pero también tuve la garantía del Santo Padre de que Él sabe exactamente lo que está pasando en Venezuela. Él sabe lo que está sufriendo la Iglesia Católica por la persecución y la presión en nuestros obispos y también en las monjas y en los curas. Y creo que no solamente está preocupado, sino que de manera activa está ayudando y apoyando la transición pacífica y para que suceda este proceso. Así que fue un
Fue un mensaje muy importante y muy acertado y a tiempo para la sociedad venezolana, que como ustedes saben es mayoría cristiana. Así que creo que no podría haber sucedido en un mejor momento y trajo mucha esperanza y confianza en nuestro pueblo. Gracias. Landete from Diario ABC, please. David Arandete del Diario ABC, por favor. Aquí está, David. Tú no me vas a hacer preguntas porque tú sabes más que yo. No, no me digas eso. Yo me entero de todos los detalles de mis reuniones por ti, entonces... Ok, sorry about that. No, Perdón, disculpe por eso. te pregunto en español. Dale, David. Ok, muchas gracias. Quería hacerte dos preguntas y muchísimas gracias por hacer esto. Es genial poder vernos, que no sea virtualmente. Estaba interesado en cómo... Se ha escrito mucho, se ha dicho mucho sobre cómo fue la visita, los términos. Sin revelar nada interno, ¿cómo te sentiste tratada y recibida? Porque creo que ese ha sido un punto muy importante en la cobertura de la visita. Y el segundo, ¿qué le dirías a la comunidad internacional después de haber sido recibida en la Casa Blanca? Me refiero a la Unión Europea, a otros países que han estado antes en mediación, pero no lo están ahora después de la operación del 3 de enero. Gracias. Muchísimas gracias, David. En primer lugar, nuevamente lo voy a repetir. Yo no estaba allí como un individuo, yo estoy allí en representación del pueblo de Venezuela. Nosotros representamos al pueblo de Venezuela. Ganamos apabullantemente, no una, 2 elecciones. Y el mundo entero lo sabe. Estamos allí en representación de un pueblo que ha dado su vida para vivir en libertad. Y que no vamos a descansar hasta lograrlo. O sea, Venezuela va a ser libre, que nadie lo dude. Y esto va a ocurrir gracias al apoyo que hemos recibido del presidente Donald Trump. Y así lo digo con todas sus letras, y así lo dije ayer en el Senado, en frente de senadores de ambos partidos a quienes les agradezco profundamente su presencia, porque si hay algo que ha unido al pueblo de los Estados Unidos es la causa por la libertad de Venezuela. Y así queremos que siga siendo, porque el pueblo de Estados Unidos entiende cómo la libertad de Venezuela afecta a todo el hemisferio. Indiscutiblemente para los venezolanos es un tema existencial, pero es un tema prioritario. Yo sentí un enorme respeto hacia el pueblo de Venezuela ayer, cuando entramos a la oficina Oval. Y no sé cuánto iba a durar la reunión, pero la verdad es que sentí que pasaba el tiempo, podíamos conversar de todos los temas con absoluta honestidad, crudeza. Bueno, ustedes me conocen como yo soy, yo digo lo que siento, lo que pienso y con mucho respeto, sin lugar a dudas, estoy nada más y nada menos que en la oficina del presidente de los Estados Unidos, frente al presidente de los Estados Unidos, pero consciente de la responsabilidad de este momento único. Y salí de allí y se lo decía anoche en una entrevista que grabé con Rachel Campos, le decía, me impactó la preocupación que él me transmitía sobre la situación de los venezolanos hoy. Cómo están los niños, cómo están los jóvenes, cómo están los ancianos, cómo está el sistema de salud, cómo está el sistema de educación, cómo están las familias, qué planes tenemos. O sea, yo creo que quizás públicamente se da a conocer más las preocupaciones por temas económicos, energéticos, etcétera, pero yo ahí pude tener una conversación con un ser humano que le duele lo que están viviendo los venezolanos, que le preocupa y que está genuinamente comprometido con su bienestar. Por eso yo salí realmente convencida de que lo que necesitamos para sumar a toda la fuerza y la organización adentro en un genuino liderazgo global está en la Casa Blanca, y creo que servirá de ejemplo para aquellos líderes globales o mundiales que no han tenido la determinación de llamar las cosas por su nombre, porque todos lo saben. A estas alturas no hay excusas. Están los informes de Naciones Unidas y el Fact-Finding Mission, donde se demuestran los crímenes de lesa humanidad que ha cometido Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López. Eso está allí, con nombre y apellido, testimonios desgarradores.
Entonces no hay excusa para ignorar el terrorismo de Estado como ha calificado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Más allá de todos los crímenes de corrupción, narcotráfico, tráfico de seres humanos, de armas, todo lo que sabemos que sigue ocurriendo en Venezuela. Es que yo salí emocionada y con una gran responsabilidad, desde luego, para los tiempos por venir. Maxine Wallace, Washington Maxine Post, Wall, please. Washington Post, por favor. Maxine is not here. Maxine Washington no está Post. aquí. Washington Post. Washington Post, here. Aquí. No Washington Post, okay. No hay gente del Ah, Washington then let's Post. go Muy with bien, Carla entonces Angola, pasamos please. con Carla She's right next to Angola. you. Está a su lado. Gracias. Ok, perdón. ¿Cómo estás, María Corina? Quería solo algunos detalles, ¿no? El primero que siempre me ha dado curiosidad sigue siendo, ¿cómo fue esa primera noche en la que dormiste sin estar en clandestinidad, sin haber estado todos esos años sin poder salir del país? Es decir, dormir una noche sin la sospecha o el peligro de que alguien te fuera a buscar. Eso siempre me dio curiosidad, que si lo pudieras compartir. Y después en esa reunión, ¿pudiste conocer cómo te vas a involucrar? Porque el presidente lo dijo en algún momento, que tú vas a estar involucrada en alguna de las fases. ¿Pudiste descubrirlo en esa reunión? ¿Nos puedes dar alguna seña de cómo vas a estar involucrada y en qué fase? Y tercero, si pudieras decirnos si tú crees que Delcy Rodríguez, con ese perfil de miembro del cartel, de criminal de lesa humanidad, pudiera tener las credenciales para ser una candidata a la presidencia, si es que ella va a tener permitido eso con todo ese prontuario, si ella de verdad crees que debería o va a poder participar en esa futura elección justa y libre de la que estás hablando. Bueno, tú me conoces bien, querida Carla, yo no voy a especular. Yo voy a hablar solamente sobre los hechos y aquellos que además me puedo dar fe. En primer lugar, de la señora Delcy Rodríguez, creo que la justicia de los Estados Unidos tiene suficiente información y la justicia internacional. Solamente les recuerdo que no solamente es ideológicamente comunista y muy fanatizada, pero además ha sido como en el cargo de vicepresidente quien ha supervisado y ejecutado todo el proceso de represión en Venezuela. Es decir, los centros de tortura están bajo su dirección y han estado bajo su dirección. Es responsable directa. Además, ha sido parte del diseño de bypassear las sanciones de los Estados Unidos, de la justicia de los Estados Unidos, para poder obtener y seguir haciendo transacciones financieras con países que son enemigos de los Estados Unidos. Entonces, queda muy claro cuál ha sido y cuál es su perfil. Con relación al rol que vamos a tener el gobierno electo en estos próximos pasos, es algo que no hay que descubrir, es algo que hay que construir. Y ayer dimos un paso y evidentemente es algo que está en diseño, en construcción, y veremos día a día cómo va ocurriendo. Como yo se los decía siempre a los venezolanos, it's one day at a time. Ya estamos en una fase que es 1 hour at a time. Y como son las cosas en Venezuela, ya ustedes saben cuál va a ser lo próximo, ¿no? Entonces aquí nadie se aburre en materia de las dinámicas en Venezuela, porque están pasando muchas cosas. Y muchas veces, y yo sé que tú lo dijiste una vez, creo que David también, que cuando yo estoy más callada es cuando más duro estamos trabajando. Entonces, sí les pido en ese sentido, y yo sé que los venezolanos tienen profunda confianza. Miren a dónde hemos llegado. Con relación, se meten mis temas personales, y estos son los que más me cuesta, a lo que fue la salida, lo único que les puedo decir es que yo no dormí esa primera noche. Yo primero tenía 16 meses en los cuales cada ruido que ocurría, sonaba algo, inmediatamente me despertaba. O sea, tenía 16. Y esa sensación de que puedes dormir en paz, segura, de que un ruido no implica una amenaza, es algo que toma un tiempo procesarlo. Yo me levanto algunas veces y no estoy sola. Abro los ojos y
y puedo abrir la ventana, ¿no? Son cosas que quizás para muchas personas son take for granted, ¿no? Hay que vivir esto para valorar la libertad. Y la verdad es que si hay algo que yo tengo que hacer es darle las gracias y pedirle perdón a mi familia, porque hay que ver lo que esta experiencia les ha traído, ¿no? A todos, a las familias de todos los que estamos involucrados en esta causa, ¿no? No es solo la mía. Yo hablaba ayer con la madre de un muchacho que liberaron y la verdad es que es admirable. Y cuando he hablado con cada uno de los presos liberados, es tanta la admiración, porque los que me dicen es, lo volvería a hacer, María Corina. Antes de saludarme, lo primero que me dicen, quiero que sepas, lo volvería a hacer. Y después, te adoro, te quiero, no sé cuánto me muero por verte. Pero lo primero es, quiero que sepas, lo volvería a hacer. Yes. Can we get Vera from the Wall Street Ahora Journal, podemos please? tener la persona de Wall Street Journal, por Vera's favor. not Vera, here? Vera Wall Street no Journal? está aquí. Wall Street Journal. Okay, then we Bien, go with entonces vamos Ilia con Calderón from Univision. Ilia Calderón de Univision. Tú eres la voz del pueblo venezolano y representas al pueblo venezolano. Delcy Rodríguez está en este momento al frente del gobierno de Venezuela. El presidente Trump ha tenido palabras para elogiarla y ha dicho que su gobierno está trabajando muy bien con ella. ¿Qué te garantiza a ti que va a haber una transición? Y si no temes que este hecho de que se lleven bien y de que estén trabajando bien lleve a que se perpetúe el régimen en el poder en detrimento sobre todo de los venezolanos que están en Venezuela. Entiendo perfectamente tu preocupación, porque al final es lo que yo he hecho. Pero recordemos, 17 iniciativas de diálogo. Esta no es la primera, de aproximación o negociación, acuerdo. 17. Todas, absolutamente todas, lo que el régimen buscó fue ganar tiempo, legitimidad y plata. Y se salió siempre con la suya. Todo lo que se comprometían a hacer lo violaron siempre. Entonces, es lógico que el pueblo de Venezuela tenga esta preocupación. Pero la señora Delcy Rodríguez en este momento lo que está es cumpliendo órdenes. Ella no está en un acuerdo a motus propio, ni cómoda. Ella está cumpliendo órdenes, porque al final, si algo demostró el 3 de enero, es que tenía que haber una amenaza real, tenía que haber fuerza real. El costo de quedarse en el poder tenía que ser más alto que el costo de la salida para que se diera este cambio de actitud en el régimen. Y los venezolanos hicimos todo lo que nos correspondía en términos de la organización, la movilización, la victoria electoral. Pero hacía falta el respaldo decidido de los Estados Unidos y finalmente llegó de la mano del presidente Trump. Entonces, esto es otra fase. Ahora bien, se tiene hoy un sector que está cumpliendo en el desmantelamiento del otro sector del régimen. Eso existe. Y desde luego se tiene la fuerza real y la amenaza del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué falta aquí? ¿Qué falta aquí en este análisis? La gente, el pueblo de Venezuela. Y eso es lo que nosotros representamos. La legitimidad y la garantía de una transición ordenada que tiene que tener el respaldo del pueblo de Venezuela. Cuando tú tienes un pueblo unido, no hay manera de ignorarlo. Y yo sé que ese no es el objetivo del presidente Trump o del secretario Rubio, todo lo contrario. Es acompañar y apoyar al pueblo de Venezuela en su derecho de ejercer la soberanía popular. Ahora estamos en una fase compleja que aspiramos a poder cumplirla de la manera ordenada, controlada y más rápida posible. Yo no voy a adelantarme a poner fechas y a poner calendarios porque sería una irresponsabilidad. El 2 de enero, ¿quién habría pensado que estábamos tan cerca de iniciar esta fase? Y nos dijeron que era imposible, by the way. Nos dijeron que era imposible que ocurriera lo que ocurrió. Y hoy Nicolás Maduro está enfrentando la justicia internacional.
dime tú la magnitud del paso que hemos dado. ¿Estamos listos? Obviamente no. Pero fueron 27 años para montar esta estructura. Y estamos avanzando con paso muy firme. Y yo sé que esto se terminará acelerando y canalizando, porque finalmente los vectores están todos alineados. Falta, sí, como decía David, que algunos otros países alrededor del mundo con firmeza y valentía reconozcan que se está haciendo lo correcto y que lo acompañen. Yo creo que en este momento no es posible, porque depende de múltiples variables, pero nuevamente, trabajando duro para garantizar que podamos regresar a Venezuela con Edmundo González Urrutia también. Benjamín Álvarez, de Deutsche Welle. ¿No está Deutsche Welle? Muchas gracias. Una pregunta refiriéndome a lo que acaba de mencionar de que Delcy Rodríguez está recibiendo órdenes y no está cooperando con la administración Trump. ¿Cómo ve esta reunión de 2 horas que sostuvo Delcy Rodríguez con el presidente de la CIA el día de ayer? ¿Y no le preocupa esta cooperación tan cercana que está buscando la administración de Trump con ella y con la gente cercana al régimen? Yo no quiero especular, no conozco los detalles. Ahora, si los Estados Unidos obtienen la información que necesita por parte de esta señora, yo creo que ese es el tipo de cooperación que nosotros esperamos, sin duda, y nos conviene, sin duda. Yo entiendo que para muchas personas esta es una situación difícil de entender. Para muchos venezolanos quisiéramos que esto evolucionara probablemente de una manera más rápida y trabajaremos para que así sea. Pero desde luego, pocas personas tienen tanta información sobre la estructura criminal de la tiranía como quien fue parte de su diseño. Así que sin duda tiene información que le debe ser de altísimo valor al director de la CIA. Vamos a tomar un par de preguntas en inglés. Eric, de Político, ¿está aquí? Por favor. Muchas gracias, María Corina. Qué placer verla en persona, como todos han dicho. Hoy Venezuela aceptó su primer vuelo de deportación después de la operación del 3 de enero, de pausas de un mes. Rodríguez podría utilizar la cooperación de migración con Estados Unidos como una manera de bajar la presión para ir a las elecciones o desmantelar los entes criminales en el país. ¿Usted piensa que puede utilizar esto como un tema que es muy importante para este gobierno en su política internacional? Todos sabemos cómo utiliza la migración este régimen como arma en contra de muchos países, no solo Estados Unidos. Y la migración en Venezuela fue diseñada por el régimen. No era algo que simplemente sucedió de manera espontánea. Fue diseñada por ellos. Y ciertamente han tratado de utilizar a nuestro pueblo como una ficha de cambio que es muy, pero muy doloroso. Pero todo el mundo sabe que la única manera en la cual podemos tener personas que por sus propias cuentas, hablamos de cientos de miles, que para que puedan volver es darle al pueblo venezolano la esperanza y la certidumbre de que vamos a tener un futuro democrático y la seguridad también. No se trata de tener que se solucionen todos los problemas económicos. La gente está dispuesta a volver para ser parte de la solución. Pero si tienen, por supuesto, la esperanza de que tendremos libertad y democracia en el futuro. Así que creo que claramente es de interés para Estados Unidos y aquellos que están preocupados sobre la migración de que exista una transición lo antes posible, porque van a haber millones de personas que van a regresar a casa. Tengo otros periodistas de la AP acreditadas, no sé quién es la persona que va a hacer la pregunta. Josh, de la Associated Press.
Hola, María Corina, gracias. Hay muchas preguntas sobre la reunión de ayer con el presidente Trump. Tengo 3 preguntas específicas. Usted le urgió a él de que buscara el arresto de Diosdado Cabello. Usted le pidió que no se reuniera con Delcy Rodríguez, como ha dicho que lo va a hacer. Y usted le pidió con urgencia que no permitirle a Delcy Rodríguez que abriera la embajada en Washington, la embajada de Venezuela. Quiero saber su postura sobre eso. Yo creo que no tengo que urgirle al presidente de nada. Está muy claro lo que se tiene que hacer ahora. Intercambiamos puntos de vista sobre la implicación de diferentes acciones. Así que quiero compartir con usted que me impresionó muchísimo el nivel de información, el grado de información que tiene, cuán cercanamente sigue la situación de Venezuela y cuánto le preocupa el bienestar de nuestro pueblo. Así que no hablamos de los prisioneros políticos y de sus familias y la importancia de parar la represión desde la raíz en Venezuela. Ahora, porque no se puede hablar de una transición, incluso en sus primeros pasos, si todavía existe represión en nuestro país. Del Daily Signal, por favor. Muchas gracias. Me pregunto en relación a su reunión con el presidente Trump ayer. ¿Usted piensa que usted se ganó la confianza del presidente? Y usted también específicamente habló sobre una transición de poder en Venezuela en la cual usted sea presidenta. Gracias. El punto de nuevo no se trata de mí, se trata del deseo del pueblo. Y sí hablamos de cuán popular es la soberanía y cómo se ha expresado la soberanía a nivel popular. Bajo condiciones terribles en lo que lo hicimos y aún así el régimen robó los resultados. Así que él puede entenderlo. Así que creo que el punto aquí es que Venezuela ha decidido como país, primero unificarse, estar unidos y luchar por el derecho de ser libres. Así que él lo entiende el momento histórico y la implicación, diríamos, para todo el hemisferio. Hablamos, yo sé que ustedes se pueden imaginar que hablamos de otros países también, y específicamente sobre Cuba y la implicación de una transición de la democracia en Venezuela. ¿Qué significaría eso para Cuba? E insistí en algo que he dicho muchas veces, que yo creo que por primera vez en la historia vamos a tener que las Américas esté libre de dictaduras comunistas y narcoterrorismo por primera vez en la historia, y eso ya está sucediendo. Muchas veces uno está tan metido en procesos que a veces es difícil entender la implicación de todo. Así que tenemos un momento histórico. Imagínense lo que significará esto, el tener que la situación en la cual ya no exista dictadura en Venezuela, en Cuba ni en Nicaragua. Esto es el equivalente a la caída del muro de Berlín en América. Así que esto es inmenso desde el punto de vista histórico, y esto está pasando ahora mismo. De NHK Japón. No, Japón, los medios de Japón. El señor Rosen de Newsmax. Tampoco está aquí. Jesús de la Patilla. Okay. Perdón. Me preguntó si el presidente Trump está al tanto de cuántos prisioneros políticos se han liberado hasta ahora. Son menos del 10%. Me preguntó si él sabe eso y si él le dijo a usted algo de alguna estrategia que va a tratar de tener para que ellos liberen en los próximos meses o semanas el resto. Está ciertamente al tanto. El presidente Trump sabe de lo que está pasando con los prisioneros políticos y cómo no están cumpliendo como se esperaba.
y está comprometido a que eso suceda. No tengo duda alguna, pero lo más específico de lo que él quiere hacer o tiene que hacer, pues de eso no entramos en detalle. Pero yo confío en su palabra de que algo va a suceder. Y como usted sabe, Jesús, y hablamos de esto también, esta es una de mis prioridades. Ahora, We do have another media outlet tenemos from Japan. otros medios de Japón, si están Raise aquí. your hand. Levante su mano, por favor. ¿No? Okay. ¿Periodistas de Japón? ¿No? AFP, ¿AFP? Agence France Presse. Over there. ¿No están? ¿Están aquí? Sí, gracias. Gracias por la rueda de prensa. Señora Machado, quisiera saber, usted dice que es un proceso complejo. ¿Cuál es la primera prioridad? Ahora que salga de Washington, ¿qué es lo primero que quiere negociar o ver de parte del gobierno de Estados Unidos? Mi prioridad, a título personal o para los Estados Unidos. Bueno, en términos de esta fase hay que terminar de desmontar la represión. Insisto, no es solamente que una persona pueda salir de la cárcel, es que sea libre y que se detenga la puerta, lo que se llama la puerta giratoria en Venezuela. Te sueltan 5 personas y te detienen 10 el mismo día. Y eso está pasando hoy. Esto sigue ocurriendo hoy. Y entre otras cosas, les recuerdo que la estructura del poder en Venezuela no es monolítica y no es jerárquica, es heterárquica. Por eso la propia señora Delcy Rodríguez no tiene control. Cuando dicen que controla las Fuerzas Armadas, no controla las Fuerzas Armadas. Ella lo que controla es la estructura represiva que tiene anulada las Fuerzas Armadas, que en este momento es el DGCIM y también la Casa Militar, en la cual también tiene gran control Diosdado Cabello, con enormes tensiones en el alto mando militar. Las Fuerzas Armadas, en más del 80%, están con nosotros. Si no, no hubiéramos obtenido las actas el 28 de julio. Y eso es algo que el régimen lo sabe. Nicolás Maduro estaba protegido ¿por quiénes? ¿Venezolanos? No confía en los venezolanos. Él sabe que las Fuerzas Armadas repudian este sistema tanto como el resto de los ciudadanos de nuestro país. Pero las Fuerzas Armadas están amarradas, neutralizadas, aterrorizadas por la estructura represiva del DGCIM. Y esa es la estructura criminal que hay que terminar de desmontar. Una vez que eliminamos el factor represión en Venezuela, ¿cuánto dura el régimen? ¿Cuánto dura el régimen? Es lo único que les queda, es el terror. Es lo único que les queda, es el terror. Entonces, estamos en esa fase, esa es la prioridad. Y veremos entonces cómo avanzaremos en la reinstitucionalización del país hasta llegar a un proceso de legitimación de todas las autoridades democráticas. Pero les digo, al final hay algunas cosas que Delcy Rodríguez podrá entregar, obligada por la fuerza, porque le tiene terror al presidente Trump, ahí no hay ninguna duda. Pero hay cosas que jamás podrá Delcy Rodríguez, ni ninguna de los miembros de la estructura criminal proveer. Confianza, Estado de Derecho, reencuentro, participación y apoyo ciudadano. Jamás, jamás. Por lo tanto, esto no es sostenible y ella lo sabe. Y por eso vamos avanzando en una fase delicada, un día a la vez, pero con una sola misión, con un solo propósito, y es lograr la verdadera instauración de la democracia y la libertad en Venezuela para que puedan regresar nuestros hijos y todos los venezolanos a casa. Muchísimas gracias. One last question for Mr. La última Perrelete, pregunta del Martín señor Noticias, Perrelete, please. de Martín Noticias, por favor. María Corina, gracias por la oportunidad, gracias a todo el equipo. Conversación que tenga prevista con el secretario Marco Rubio en virtud de recapitular un poco la orientación diplomática entre Venezuela y el gobierno de Estados Unidos, y hay alguna aclaratoria con los términos de cooperación energética entre Estados Unidos, dado que el secretario del Departamento de Energía dijo que hasta 2 años podría ser el control del petróleo en Venezuela. Bueno, nuevamente, las
cosas en Venezuela se están moviendo rápidamente. Es evidente que mientras esté el régimen en el poder, no hay confianza para ninguna persona, para ninguna institución, para ninguna empresa, y por lo tanto existe este nivel de supervisión sobre los ingresos petroleros. Pero la transición en Venezuela, y como mismo dijo el secretario de Estado, las fases se solapan y esto puede acelerarse enormemente. Yo voy a tener varias reuniones en Washington y en otras ciudades sobre las cuales en su momento informaré. Prefiero no hacerlo desde ahora. Yo sé que ustedes entienden, por respeto a las agendas y a los acuerdos con mis interlocutores. Pero en todo caso, quiero darles las gracias. Créanme que es toda una experiencia interactuar con periodistas que pueden libremente decir lo que piensan, hacer las preguntas que les salen del alma y no las que les imponen, y poderlos ver a la cara con un backing que no se habla.